La lluvia caía con fuerza sobre las calles destrozadas de la ciudad alienígena. El cielo estaba oscuro, lleno de nubes pesadas que nunca se movían. Las luces de neón parpadeaban débilmente sobre los altos edificios, la mayoría de ellos medio derrumbados y vacíos. El miedo flotaba en el aire como humo. Nadie se atrevió a detenerse. Nadie se atrevió a preocuparse. Daniel caminaba rápidamente por las calles, con la cabeza gacha y la chaqueta bien ajustada para protegerse del viento frío. Él era el único humano aquí viviendo entre extraterrestres que apenas confiaban en él, que apenas confiaban entre ellos. Había visto suficiente tristeza y muerte en este lugar para llenar 10 vidas. Él solo quería encontrar comida, regresar a su pequeño refugio y sobrevivir otro día. Pero entonces lo oyó, un sonido que lo hizo detenerse a mitad de paso. Una pequeña voz que llora. Giró la cabeza y examinó la calle vacía. Entre los puestos rotos y las paredes destrozadas, vio una pequeña figura arrodillada en el suelo sucio. La figura se aferró a otro cuerpo, una mujer que temblaba violentamente, sus extremidades se sacudían en espasmos extraños y dolorosos. Los llantos del niño eran altos y entrecortados. Por favor ayuda. Por favor arregla a mi mamá. Ella no deja de temblar. Por un largo segundo, Daniel se quedó allí congelado. Otros pasaban con la cabeza gacha y fingiendo no oír. Esta era una ciudad de causas perdidas. Ya nadie ayudaba. Pero Daniel era humano, y los humanos, incluso cuando eran golpeados y destrozados, tenían la obstinada costumbre de cuidar. Él se precipitó hacia adelante. El niño lo miró con ojos abiertos y llenos de lágrimas. Ella era pequeña, delgada, su piel de un suave tono verde con pequeñas manchas brillantes a lo largo de sus brazos. Su ropa estaba rasgada. Sus manos temblaban mientras abrazaba más fuerte a su madre. Por favor, sollozó otra vez. Daniel se arrodilló junto a ellos. La mujer, la madre del niño, se encontraba en mal estado. Su cuerpo se sacudía sin control. Su piel se había vuelto de un azul pálido y sus ojos parpadeaban sin enfocar. El sudor le corría por la cara. Ardía de fiebre, pero su cuerpo temblaba como si estuviera congelado. Daniel colocó 2 dedos sobre su cuello, buscando el pulso. Estaba allí, pero débil, desvaneciéndose. Tenemos que llevarla adentro, dijo Daniel rápidamente. No sobrevivirá mucho tiempo aquí afuera. El niño asintió desesperadamente. Daniel recogió a la mujer con cuidado. Ella era ligera, demasiado ligera, como unas de ramas secas. Miró a su alrededor. Nadie se ofreció a ayudar. Las ventanas de arriba se cerraron de golpe y las puertas se bloquearon. El miedo reinaba en este lugar. Cargándola en brazos, Daniel corrió hacia el único lugar que se le ocurrió, una vieja clínica abandonada que había visto una vez mientras buscaba basura. La niña la siguió de cerca, tropezando con sus pequeños pies y todavía sollozando en silencio. Las puertas de la clínica colgaban flojas de sus bisagras. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olor a medicina vieja. Camas rotas y monitores destrozados cubrían el suelo, pero era un refugio. Daniel acostó a la mujer en la cama menos dañada que pudo encontrar. Él echó una manta polvorienta sobre su cuerpo tembloroso. La niña flotaba a su lado, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «¿Ella va a morir?», la niña preguntó con la voz quebrada. Daniel la miró con el corazón encogido. No tenía una verdadera formación médica, solo viejos recuerdos. Primeros auxilios básicos aprendidos hace mucho tiempo en la Tierra, trucos de supervivencia transmitidos de generación en generación. Pero aquí, en esta ciudad muerta, ningún médico vendría. No llegaría ninguna ayuda. Era solo él y una promesa que ni siquiera había dicho aún. «Haré todo lo que pueda», dijo en voz baja. Tocó la frente de la mujer. Estaba ardiendo. Necesitaba enfriarla y rápido. Él rasgó parte de su propia camisa, la sumergió en un lavabo agrietado donde aún corría un hilo de agua y colocó suavemente el paño húmedo sobre su frente.
Su respiración era superficial y desigual. Daniel trabajó rápidamente, encontrando vendajes viejos, termómetros rotos, cualquier cosa que pudiera ayudar. Recordó las palabras de su abuelo. Cuando no tienes nada, usa todo lo que tengas. La niña estaba sentada al lado de su madre, agarrándole la mano con fuerza y susurrando en un idioma extraño que Daniel no podía entender. Pasaron las horas. Daniel se quedó. Él no se movió. Él no durmió. Cada pocos minutos, volvía a mojar el paño. Le masajeó las manos y los pies para mantener la sangre en movimiento. Él susurró pequeñas palabras de aliento, incluso si ella no podía oírlo. Eres fuerte, dijo. Lucharás contra esto. Solo aguanta. La niña se durmió al lado de su madre, demasiado cansada para llorar más. Daniel los vigiló a ambos, sintiendo el peso de toda la ciudad destruida presionando sobre sus hombros. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. Dentro, la esperanza parpadeaba, pequeña y débil, pero viva. No tenía ni idea de qué enfermedad se había apoderado de la mujer. No tenía ni idea de cuánto tiempo les quedaba. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No los abandonaría. Ni esta noche. Nunca. En lo profundo de él, ese obstinado fuego humano. El que se niega a rendirse. Incluso cuando todo parece perdido, ardía con un poco más de fuerza. En una ciudad donde todos se habían alejado, un humano se quedó, y eso marcó la diferencia. La vieja clínica olía a óxido, polvo y esperanzas olvidadas. Daniel se arrodilló junto a la temblorosa mujer alienígena, sintiendo que su vida se le escapaba entre los dedos como arena seca. Su cuerpo se sacudía violentamente ahora, cada espasmo peor que el anterior. El sudor empapaba la fina manta que Daniel le había puesto encima. La niña alienígena, aún medio dormida, se aferraba con fuerza a la mano de su madre, susurrando palabras que solo ella podía entender. Daniel volvió a limpiarle la frente con el paño húmedo, pero fue como combatir un incendio forestal con una sola gota de lluvia. Se inclinó, comprobando su respiración. Era superficial, demasiado superficial. Presionó 2 dedos contra su muñeca. El pulso estaba ahí, pero débil y se desvanecía rápidamente como una estrella moribunda. El pánico amenazó con crecer en su interior, pero lo contuvo. Ahora no era momento para el miedo. Ahora era momento de luchar. Daniel se movió rápido, registrando los armarios y cajones rotos de la clínica abandonada. La mayoría estaban vacíos. Jeringas viejas, viales rotos, herramientas oxidadas e inútiles. Nada que pudiera ayudar. Pero escondido dentro de un armario roto, encontró algo. Una pequeña bolsa con antiguos suministros médicos de la Tierra. Antibióticos básicos, toallitas con alcohol, antipiréticos viejos. Suministros abandonados hace mucho tiempo por los equipos de socorro humanos. Tal vez, solo tal vez, suficientes para marcar la diferencia. Abrió un paquete de antipirético, triturando la pastilla hasta convertirla en polvo. La mezcló con agua limpia del sistema de emergencia de la clínica, apenas un chorrito, pero suficiente, vertió con cuidado la mezcla en la boca de la mujer. Tosió débilmente, pero tragó saliva. Daniel rezó para que fuera suficiente para ganar tiempo. La noche se alargó, pesada y lenta. Daniel permaneció despierto, observando cada pequeño cambio en su respiración, cada tic de sus dedos, cada temblor de su pecho. La niña estaba sentada cerca, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Sus ojos, grandes y brillantes, no se apartaron del rostro de su madre. Es fuerte, le susurró Daniel, aunque no estaba seguro. Está luchando. Solo tenemos que seguir ayudándola. La niña asintió, confiando completamente en él porque no le quedaba nadie más en quien confiar. Daniel luchó contra el pesado agotamiento que lo agobiaba. Pensó en la tierra, en las viejas historias de su abuelo. Historias sobre humanos que sobrevivían a los inviernos más fríos, las tormentas más feroces, las guerras más mortíferas.
Los humanos no sobrevivimos porque seamos los más grandes, había dicho su abuelo. Sobrevivimos porque nos negamos a rendirnos. Daniel se negaba a rendirse ahora. Pero a medida que pasaban las horas, el estado de la mujer empeoraba. Su piel se oscureció a un verde grisáceo enfermizo. Sus dedos se curvaron en garras. Su respiración se volvió entrecortada. Daniel sintió que el miedo le oprimía el corazón con más fuerza. Esto no era solo fiebre. Esto no era solo enfermedad. Esto era algo más. Algo peor. Daniel se inclinó más cerca, observándola. Sus venas estaban oscuras bajo su piel, casi negras. Veneno. Lo golpeó como un puñetazo. No estaba solo enferma. Había sido envenenada. Ya fuera por accidente o por diseño, alguien había desatado algo terrible en este distrito. Quizás los cazadores, quizás algo peor. Y ahora esta mujer, esta inocente, se moría por ello. Daniel apretó los dientes. No la dejaría ir sin luchar. Recordó viejos trucos de campo, formas de eliminar toxinas sin máquinas reales, métodos básicos y rudimentarios de los manuales de supervivencia que sus antepasados habían usado durante los tiempos más oscuros de la Tierra. Tomó un paño limpio, lo empapó en alcohol y le limpió suavemente la piel para intentar aliviar el calor. Le masajeó las extremidades con cuidado para mantener la circulación sanguínea. La hizo beber agua, gotitas a la vez, para combatir la deshidratación. Era un trabajo brutal, crudo, desesperado, pero era todo lo que tenía, y no pararía. La niña pequeña lo observaba con ojos enormes y húmedos. En un momento, extendió la mano y la colocó sobre la muñeca de Daniel. «Gracias», susurró con palabras humanas entrecortadas. Daniel sintió que algo dentro de él se agrietaba y se recomponía al mismo tiempo. Le sonrió con cansancio. «Es fuerte», repitió. «Y tú también». Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas, Daniel se recostó, exhausto hasta el punto de no poder expresarlo con palabras. La mujer aún temblaba, pero su respiración se había estabilizado ligeramente. Su piel, aunque todavía pálida y enfermiza, había dejado de oscurecerse. No era victoria, pero tampoco derrota. Era esperanza, frágil, vacilante, pero viva. Daniel se apoyó en la pared, cerrando los ojos ardientes por un segundo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El verdadero enemigo del veneno seguía dentro de ella. Pero por ahora, vivía. Y mientras viviera, Daniel lucharía porque eso es lo que hacen los humanos. Luchan incluso cuando todo está en su contra. Especialmente. Entonces, la pálida luz de la mañana rozó las paredes rotas de la clínica, pero dentro la lucha continuaba. Daniel se sentó junto a la temblorosa alienígena, con la espalda dolorida y las manos en carne viva. La niña dormía irregularmente contra el costado de su madre, su pequeña mano, agarrando la muñeca de su madre como un ancla. Daniel no había cerrado los ojos en toda la noche, y no pensaba hacerlo ahora. Podía verlo. La enfermedad seguía dentro de ella. La piel se le contrajo, los músculos se le pusieron rígidos. La fiebre ardía aún más bajo la fina manta, y Daniel lo supo. El veneno no se había rendido. Él tampoco lo haría. Rebuscó en su memoria, rescatando las viejas lecciones. Lecciones de un mundo olvidado hacía mucho tiempo por la mayoría de los extraterrestres. Lecciones que los humanos habían aprendido a las malas. En la Tierra, el mundo original de la muerte. Allí, cuando la gente no tenía hospitales, ni máquinas, ni milagros. Sobrevivían con sus manos, su conocimiento y su voluntad. Daniel recordó cómo su abuelo había tratado una vez el veneno de un cazador solo con hierbas, calor y presión. Recordó cómo la fiebre se había combatido no con magia, sino con sudor, agua y un cuidado inagotable. Viejas habilidades, antiguas habilidades humanas. Las usaría ahora. Daniel trabajó rápido. Primero, recogió lo que pudo de la clínica en ruinas. Unas cuantas botellas de vidrio rotas,
trozos de tela vieja, bandejas de metal oxidadas de su propia mochila. Sacó un pequeño kit de supervivencia, algo que había llevado consigo durante años sin pensar. Dentro había cosas sencillas: un encendedor, un cuchillo, unas tiras de hierbas usadas antaño para medicinas básicas. No muchas, pero suficientes. Construyó una rudimentaria caldera con una bandeja rota y una varilla de calor parpadeante que encontró bajo un montón de escombros. Agua hirviendo, limpia, caliente y lista. Sumergió el paño en el agua hirviendo, lo enfrió un poco y lo envolvió alrededor de los brazos y piernas de la mujer, obligando a sus músculos a relajarse, acelerando el tránsito del veneno por su sistema. Era peligroso. Era desesperado, pero era una oportunidad. A continuación, mezcló las hierbas secas hasta formar una pasta pequeña. No estaban hechas para la biología alienígena. No tenía forma de saber si ayudarían o harían daño, pero no hacer nada la mataría de todos modos. Con cuidado, untó la pasta de hierbas en las sienes, las muñecas y el corazón de la mujer. La clínica se llenó de un penetrante olor a tierra, el aroma de antiguos bosques de la tierra, salvajes e indómitos. Daniel susurraba en voz baja mientras trabajaba. Viejas palabras de antiguas canciones curativas de la tierra que su abuelo le había enseñado. No porque creyera en la magia, sino porque la esperanza también era una medicina. «Quédate conmigo», murmuró. «Eres más fuerte que esto». Pasaron las horas. Los espasmos de la mujer disminuyeron. Su respiración, antes entrecortada, se volvió más profunda, aunque seguía débil. Daniel no se detuvo. Le masajeó las manos y los pies, forzando la circulación sanguínea. Le secó el sudor de la frente una y otra vez. La alimentó. Pequeños sorbos de agua se mezclaron con los leves restos de la medicina para la fiebre. Cada vez que se sentía débil, cada vez que su cuerpo gritaba por descanso, miraba a la niña, a su diminuta figura dormida, a su temblorosa confianza, y seguía adelante. Una vez que creyó perderla, su cuerpo se tensó, su boca se abrió en un grito silencioso. Sus ojos se pusieron en blanco. «No», gritó Daniel, agarrándola por los hombros. Comenzó las compresiones torácicas, empujones fuertes y desesperados para obligar a su corazón a seguir latiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Contó en voz alta, negándose a detenerse. La niña se despertó, parpadeando aterrorizada. «Arréglala», gritó. «Por favor». Daniel no se detuvo. 6, 7, 8, 9, 10. Finalmente, un débil jadeo de tos. El pecho de la mujer volvió a subir y bajar. No se había ido. Todavía no. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso y se secó la frente sudorosa con una mano temblorosa. Captó la mirada de la niña. «Te lo dije», susurró con voz áspera pero firme. «Es fuerte». Más tarde, mientras las sombras se extendían largas y delgadas sobre el suelo agrietado, Daniel sintió que algo cambiaba. La fiebre de la mujer bajó. Su piel, antes ardiente, ahora estaba húmeda y fresca. Sus músculos se relajaron, su respiración se estabilizó. Lentamente, dolorosamente pero con seguridad. Estaba ganando. Daniel se recostó contra la pared, completamente exhausto, pero sonriendo. No había usado máquinas, ni curas mágicas, ni tecnología alienígena, solo las armas más antiguas que la humanidad había conocido. Habilidad, voluntad y un corazón que se negaba a rendirse. La niña gateó hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos abiertos. «Gracias», susurró de nuevo. Daniel le alborotó el pelo suavemente. «Aún no hemos terminado», dijo con voz suave pero firme. «Pero ella está luchando igual que tú». La niña asintió con fiereza, con sus pequeños puños apretados con determinación. Juntos, se sentaron junto a la mujer dormida que la custodiaba en la oscura clínica, una humana, una niña alienígena, unida por algo más fuerte que la sangre, la esperanza. Y en lo más profundo de su ser, Daniel comprendió algo importante.
En un universo lleno de miedo y oscuridad, a veces las habilidades más pequeñas y antiguas eran las que salvaban al mundo. Y los humanos, testarudos, imprudentes, inquebrantables, nunca habían olvidado cómo luchar por la vida. El sol había salido alto sobre la ciudad destruida. Pero dentro de la clínica en ruinas, el tiempo se había detenido. Daniel se sentó junto a la mujer alienígena, sintiendo el peso de cada latido, o los momentos aterradores en que no había ninguno. Su fiebre había bajado hacía horas, pero el veneno en su interior había dejado cicatrices profundas. Su cuerpo seguía débil, demasiado débil. La niña estaba sentada cerca, agarrando con fuerza la mano de su madre, su pequeño cuerpo temblando de miedo y agotamiento. Daniel los observó a ambos, sintiéndose impotente por primera vez desde que comenzó la lucha. Había hecho todo lo posible, cada truco, cada antigua habilidad humana. Ahora dependía de ella. Ahora era una batalla dentro de su cuerpo cuando él ya no podía luchar por ella. De repente, el pecho de la mujer dejó de moverse. Daniel parpadeó una vez, pensando que tal vez era un truco de la luz, pero no. Ni subida ni bajada. El pánico lo golpeó como un martillo. No, gritó, cayendo de rodillas a su lado. La niña gritó, agarrando el brazo flácido de su madre. Mamá, por favor despierta. Daniel se movió rápido, el instinto puro tomando el control. Inclinó la cabeza de la mujer hacia atrás, revisó sus vías respiratorias. Nada. Presionó sus manos contra su pecho y comenzó las compresiones torácicas. Rápido, constante, desesperado. 1, 2, 3, 4, 5 contó en voz baja, negándose a pensar en lo que significaría si fallaba. 6, 7, 8, 9, 10. Se inclinó, le dio 2 respiraciones de rescate, a la antigua usanza humana. Su pecho se elevó levemente bajo su respiración, pero no fue suficiente. Otra vez. Más fuerte. 11, 12, 13. La niña sollozaba más fuerte, sus pequeños puños golpeando el suelo roto. Por favor, arréglala, por favor. Los músculos de Daniel gritaban de dolor. Sus brazos temblaban, su visión se nublaba. Pero no se detuvo. Vamos, le gritó a su cuerpo sin vida. Lucha. No te rindas. En ese momento, no se trataba solo de salvarla. Se trataba de desafiar a toda la cruel galaxia que les había dado la espalda. Se trataba de demostrar que valía la pena luchar por la vida, incluso rota, incluso envenenada. Los humanos no eran la especie más fuerte. No eran los más inteligentes, pero eran los que nunca dejaban de luchar, especialmente cuando más importaba. Daniel seguía presionando, seguía respirando por ella, seguía negándose a rendirse. Entonces, un tic. Casi no lo creía. Sus dedos se sacudieron débilmente. Su pecho dio un pequeño escalofrío. Daniel se detuvo, jadeando. La niña jadeó, sus ojos brillantes, abiertos de esperanza. Otro tic. Otra respiración. Lenta, temblorosa, pero real. Daniel se dejó caer sobre sus tacones. Lágrimas que ni siquiera se dio cuenta de que contenía le nublaban la vista. Estaba viva, aún frágil, aún a medio camino entre la vida y la muerte. Pero viva. La niña se abalanzó sobre ella, abrazando a su madre con fuerza, con cuidado de no lastimarla. Mamá. Mamá, estás aquí. Daniel se sentó contra la pared, con el pecho agitado, sintiendo el peso de la lucha asentarse en sus huesos. La había atraído hacia atrás por ahora. Pero sabía que la batalla no había terminado. Ahora venía la parte más difícil. Recuperar sus fuerzas, mantener su cuerpo con vida el tiempo suficiente para que comenzara la verdadera curación. Cerró los ojos brevemente, reuniendo las últimas energías que le quedaban. Se quedaría. No se apartaría de su lado. No hasta que pudiera caminar. No hasta que la niña pudiera volver a reír sin miedo. Pasaron las horas. Lentamente, la respiración de la mujer se volvió más regular. Sus músculos dejaron de contraerse.
Su color, antes gris mortal, se calentó con algunos matices. Celine. Ese era el nombre que la niña susurró. Celine se aferró a la mano de su madre como si pudiera anclarla. Alma a este mundo a fuerza de voluntad. Daniel los observaba, con una sensación pesada y cálida que le inundaba el pecho. Había visto la muerte antes. La había combatido antes. Pero esto era diferente. Era la vida abriéndose paso a través del veneno, del miedo, de la oscuridad. Y él había sido parte de ella. Al caer la noche, Daniel remendó lo que pudo en la clínica. Arregló un panel de luz roto y recogió algunas raciones comestibles de los viejos armarios. Cada movimiento era lento, cuidadoso. No dejaba de mirar la cama, comprobando, inhala, exhala. Cada pequeño sonido era una victoria. Más tarde esa noche, sentado cerca de la pequeña fogata que había encendido, Jason alzó la vista hacia el techo agrietado por donde se asomaban tenues estrellas. Pensó en la tierra, en las viejas historias de sanadores que salvaron aldeas con solo sus manos y su corazón. Pensó en lo fácil que habría sido marcharse cuando escuchó por primera vez el llanto del niño. Pero no lo hizo. Y ahora, gracias a esa decisión, se había salvado una vida, quizá dos. En un mundo que había olvidado la bondad, en una ciudad que había abandonado la esperanza, un humano armado solo con terquedad, viejos conocimientos y un corazón que se negaba a rendirse, había marcado la diferencia. Y mañana lo volvería a hacer, porque eso es lo que hacen los humanos. Luchan por cada aliento, incluso cuando nadie más lo hará. A la mañana siguiente, la clínica estaba más silenciosa que en días. La mujer, aún débil pero viva, dormía profundamente bajo un remiendo de mantas viejas. A su lado, la niña finalmente se había sumido en un sueño tranquilo, acurrucada como un gatito junto a su madre. Daniel estaba sentado junto a la ventana rota, con los brazos cruzados, la mirada penetrante y atenta. Debería haber sentido alivio. Pero en cambio, una extraña inquietud lo atrajo. Un susurro en el fondo de su mente. Algo no andaba bien. Se levantó en silencio y caminó hacia el otro lado del edificio en ruinas, donde viejas cajas de suministros y armarios oxidados se alzaban en un montón de polvo. En el caos de los últimos días, no había tenido tiempo de mirar con atención. Ahora buscaba con cuidado, con las manos rozando viales agrietados, equipo quemado, almohadillas de datos derretidas. Entonces lo encontró, un pequeño contenedor metálico medio enterrado bajo los escombros. Estaba marcado con un símbolo extraño, uno que Daniel no reconoció. Pero en cuanto lo tocó, sintió un hormigueo en la piel. Forzó la cerradura con un cuchillo oxidado. Dentro había tubos de vidrio rotos, jeringas ennegrecidas y trozos de papel escritos en dos idiomas. Uno alienígena, otro humano. A Daniel se le revolvió el estómago. Las palabras clave eran simples pero escalofriantes. Experimento de campo 12B. Objetivos sectores inferiores. Monitorizar la tasa de mortalidad. Sin intervención. Le temblaban ligeramente las manos al dejar los papeles. No era una enfermedad natural. Era un arma. Alguien había liberado un veneno en los sectores inferiores, en las zonas más pobres donde nadie lo notaría, donde a nadie le importaría. Y la mujer tumbada en la cama, la niña pequeña. Solo habían sido números en el informe frío y despiadado de alguien. La mandíbula de Daniel se tensó de rabia. Habían sido marcados para morir. Pensó en los otros enfermos que había visto mientras rebuscando. La forma en que los cuerpos se amontonaban cerca de los antiguos mercados, el miedo silencioso en los ojos de los supervivientes. Había pensado que se trataba de una nueva enfermedad, algo aleatorio. Pero no era aleatorio. Estaba planeado. Alguien quería que los alienígenas de este distrito desaparecieran. Exterminados en silencio, olvidados por el mundo exterior. Daniel recorría la clínica destrozada, con la mente acelerada. ¿Quién haría esto? ¿Las autoridades locales? ¿Las bandas?
¿Algún enemigo oculto que intentara remodelar la ciudad desde las sombras? No lo sabía. Pero de una cosa estaba seguro. Si descubrían que un humano estaba ayudando a los supervivientes, también irían a por él. Y no se detendrían solo con él. Terminarían lo que empezaron y eliminarían a todos los que estuvieran demasiado débiles para defenderse, incluida la mujer que acababa de salvar, incluida su pequeña hija. No podía permitir que eso sucediera. Ni ahora. Ni nunca. Daniel se movió rápido. Encontró lo que quedaba del almacén de la clínica. Viejos botiquines médicos, células de energía a medio cargar, drones defensivos oxidados. La mayor parte era chatarra, pero algunas piezas aún funcionaban. Reunió lo que pudo. En una bolsa. Vendajes, medicamentos básicos, un calentador solar portátil, 2 purificadores de agua. Cada artículo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. También encontró un viejo escáner portátil. Cobró vida en sus manos, mostrando tenues rastros de energía en las paredes y una advertencia. Zona contaminada detectada. El veneno no se había ido. Y seguía allí, suspendido en el aire, filtrándose por todas partes. Y se extendía, lenta y silenciosamente. Daniel regresó con la mujer y la niña. La mujer se movió débilmente, abriendo los ojos por primera vez. Su mirada estaba nublada, llena de confusión y miedo. Daniel se arrodilló a su lado y sonrió suavemente. «Estás a salvo», dijo en voz baja. «Por ahora». La niña también se despertó, frotándose los ojos. Al ver a su madre despierta, lanzó un pequeño grito de felicidad entrecortado y la abrazó. Daniel se levantó y miró alrededor de la clínica en ruinas. La seguridad ya no era suficiente. Tenían que irse. Ahora, antes de que el enemigo invisible regresara para terminar lo que habían empezado, afuera de la ciudad se extendía. En ruinas bajo el sol abrasador. Cazadores rondaban las calles. Drones sobrevolaban en silencio. Susurros de nuevas muertes flotaban como humo por los callejones. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y en esa guerra, un humano cansado y 2 frágiles supervivientes tendrían que enfrentarse a un sistema construido para aplastarlos. Pero a Daniel no le importaba el tamaño del enemigo. Había hecho una promesa desde el primer momento en que oyó el llanto del niño en la oscuridad. Luchar, proteger, nunca alejarse, cueste lo que cueste. Las calles de la ciudad estaban sepulcrales en un silencio sepulcral. El polvo se arremolinaba en el aire como manos fantasmales que buscaban a los vivos. Daniel cerró la puerta de la vieja clínica tras él, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada. Dentro, la mujer alienígena y su hija descansaban a salvo por ahora. Pero afuera, el peligro acechaba en cada sombra. El veneno no fue un accidente. Era un arma, y quienquiera que lo hubiera desatado no se detendría hasta silenciar todas las voces en los sectores inferiores. Daniel se miró las manos, ásperas, sucias y llenas de cicatrices, y sintió el antiguo fuego elevarse. Dentro de él. No podía luchar contra un ejército. No podía detener el veneno solo. Pero podía hacer algo que ninguna arma podría destruir jamás. Podía dar esperanza a la gente. Y sabía que la esperanza era más peligrosa que cualquier bala. Daniel se movía rápido por las calles desmoronadas. Fue a los lugares que otros temían. Los mercados subterráneos de alimentos, los pozos de agua ocultos, los viejos túneles de almacenamiento donde se acurrucaban los olvidados. Habló con la gente que nadie más miraba. Los enfermos, los carroñeros, los destrozados. Al principio, lo miraron con ojos vacíos. El miedo había vivido en ellos demasiado tiempo. Pero Daniel no trajo promesas que no pudiera cumplir. No trajo discursos. Trajo medicinas. Trajo agua limpia. Trajo la verdad. Les habló del veneno. Les mostró cómo hacer trampas pequeñas y sencillas para detener la propagación, cómo purificar el agua con fuego y tela, cómo tratar los primeros síntomas antes de que fuera demasiado tarde.
Compartió lo poco que tenía y les enseñó a compartirlo también. La voz se corrió rápidamente. El humano que sanó. El humano que se quedó cuando incluso los de su propia especie huyeron. El humano que luchó incluso cuando ya no había motivos para hacerlo. Algunos lo llamaron insensato. Otros, peligroso. Pero poco a poco, en silencio, la gente rota empezó a erguirse. Empezaron a susurrar menos sobre el miedo y más sobre la lucha. Una tarde, en las ruinas de una antigua plaza, Daniel reunió a un pequeño grupo. Extraterrestres de todas las formas y colores estaban juntos, cansados, enfermos, pero escuchando. Daniel estaba de pie sobre una fuente rota, observándolos. No era un héroe. No era un líder. Solo era un hombre demasiado testarudo para rendirse. No estás solo, dijo con voz alta y clara. Quieren que pienses que eres débil, que no importas. Señaló las torres en ruinas donde vivían los ricos y poderosos. Pero tienen miedo. Miedo de lo que sucederá si dejas de esconderte, si empiezas a luchar. La multitud se removió inquieta, con la esperanza brillando en sus rostros cansados. Daniel alzó la voz. Has sobrevivido a cosas peores. Sobreviviste cuando los cielos ardieron. Sobreviviste cuando la tierra tembló. Sigues aquí. Se señaló a sí mismo. Soy solo un hombre, un ser humano. Y elegí luchar por ti. Abrió los brazos. Ahora deben luchar el uno por el otro. El silencio se hizo pesado en la plaza. Entonces, una a una, las cabezas comenzaron a asentir. Un crujido. Una voz de la multitud gritó, «Todavía no estamos muertos». Otra voz. «Todavía tenemos fuerza». Un tercio más fuerte. «No nos esconderemos más». La plaza rota se estremeció con el sonido de sus voces. No con ira, no con miedo, sino con algo mucho más fuerte. Esperanza. Verdadera esperanza. Esa noche, Daniel caminó de regreso a la clínica por las calles vacías, con una pequeña sonrisa tirando de su boca. Todavía era solo un hombre, pero había encendido un fuego en un lugar que todos los demás creían frío y muerto. Y a veces, un solo fuego era suficiente para derribar un muro de miedo. Dentro de la clínica, la mujer estaba despierta, débil. Sí, pero sus ojos ahora estaban claros. Ella observó a Daniel acercarse, su mirada llena de algo profundo y tácito. Gratitud, confianza y una promesa feroz y silenciosa. A su lado, la niña sonrió tímidamente. Daniel se arrodilló, alborotando el cabello de la niña. «Estás a salvo», susurró. Por ahora, pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. El enemigo no se detendría. Los fabricantes de veneno vendrían a buscarlo. Pero esta vez, cuando llegaran, no encontrarían un grupo disperso y asustado de víctimas. Encontrarían supervivientes. Encontrarían luchadores. Encontrarían personas que habían sido instruidas por un humano testarudo que se negó a doblegarse ante el miedo. Y cuando el miedo volviera a llamar a la puerta, responderían con fuego. El primer amanecer verdadero en semanas irrumpió sobre la ciudad destrozada. Una luz dorada se coló por las grietas de las torres derruidas, brillando sobre ruinas que solo habían conocido la oscuridad durante demasiado tiempo. Tocó ventanas rotas, puertas oxidadas y los rostros cansados de quienes habían sobrevivido a lo peor. Y tocó a Daniel, de pie solo en medio de la calle en ruinas, frente a la tormenta que se avecinaba. Podía oír el zumbido sordo de los motores en la distancia. Venían. Los fabricantes de veneno, los que habían desatado la enfermedad para aniquilar a un pueblo demasiado pobre y débil para importar. Pero habían cometido un error. Habían olvidado que la vida, incluso cuando lo aplastaban, tenía una forma obstinada de defenderse, especialmente cuando le enseñaba a un humano que se negaba a arrodillarse. Detrás de Daniel, la gente que había salvado comenzó a reunirse. No solo la mujer alienígena y su hijo, sino también otros. Decenas de supervivientes, delgados y magullados, pero erguidos.
Algunos llevaban herramientas viejas convertidas en armas. Otros traían escudos rotos hechos de chatarra. Todos traían el fuego que Daniel había encendido en su interior. No parecían un ejército, pero tampoco parecían asustados. Daniel estaba al frente, tranquilo y listo. No era un soldado. No era un héroe. Era solo un hombre que hizo una promesa en la oscuridad. Una promesa de resistir cuando nadie más lo haría. Y la cumpliría sin importar el costo. Los vehículos enemigos aparecieron, levantando polvo. Hombres con armadura negra salieron, con los rostros ocultos tras los cascos, las armas listas. Se movían con confianza. Al principio, esperaban miedo, esperando rendición. Pero al acercarse, vieron algo inesperado. No miedo, ni pánico, sino un muro de gente de pie, uno al lado del otro, enfrentándolos sin pestañear. Y en el centro, un humano con fuego en la mirada. El líder de los atacantes gritó una orden: «Ríndanse. Establecer. Ríndanse». Daniel dio un paso al frente, alzando la voz para que todos pudieran oír. «No nos arrodillaremos», dijo. Su voz no era fuerte, pero sí firme, más fuerte que cualquier grito. La gente detrás de él repitió las palabras más fuerte. «No nos arrodillaremos de nuevo». Más fuerte. «No nos arrodillaremos». Los atacantes dudaron. Esto no era para lo que se habían preparado. Esto no se suponía que debía suceder. Un humano, una ciudad destruida. Y, sin embargo, estaban perdiendo antes de que se disparara un solo tiro. Porque no podían matar lo que no podían destruir. Y Daniel los había hecho irrompibles. El líder de los atacantes indicó la retirada. Por ahora, los vehículos retrocedieron. Los motores rugieron. El polvo los envolvió de nuevo. Victoria. No por las armas, sino por el espíritu. Cuando el enemigo se fue, la gente vitoreó. No vítores fuertes y salvajes, sino orgullosos y profundos. Los vítores de los supervivientes que habían recuperado la voz. Daniel sonrió con cansancio, sintiendo el peso de la larga lucha asentarse en sus huesos. Se volvió hacia la mujer y el niño. La mujer, todavía pálido, se apoyaba en un trozo de metal. La niña le sonrió, con sus ojos brillantes y llenos de vida. Daniel se arrodilló para sostener su mirada. «Ahora estás a salvo», dijo. Ella negó con la cabeza y lo señaló con una leve sonrisa. «No», dijo en voz baja. «Estamos a salvo gracias a ti». Daniel parpadeó para contener el escozor en sus ojos. No por orgullo, no por victoria, sino por algo mucho más fuerte. Conexión, familia, esperanza. A medida que el sol ascendía sobre la ciudad destruida, Daniel se dio cuenta de algo que no había comprendido antes. A veces, los héroes más grandes no eran los que tenían las espadas más afiladas ni los ejércitos más fuertes. A veces eran simplemente los que se quedaban, los que luchaban cuando todos los demás se rindieron, los que elegían la bondad cuando el mundo elegía la crueldad. Un solo humano, armado solo con terquedad, corazón y la sabiduría olvidada de un viejo mundo, se había convertido en el salvavidas que nunca esperaron. Y al hacerlo, había cambiado su futuro para siempre. Sobre ellos, el cielo pasó de gris a dorado. La ciudad seguía destrozada. Las batallas no habían terminado. Pero ahora, entre las ruinas, algo nuevo había nacido. Esperanza. Esa que ningún arma podía destruir. Esa que se fortalecía cada vez que alguien se ponía de pie y se negaba a callar. Y Daniel, cansado, magullado, pero indomable, seguiría luchando por ellos, por todos ellos, por el futuro que merecían.